Mi nombre es Andrea Angeramo, yo soy la jefa técnica del Servicio de Imágenes de Multidiagnóstico. Hoy nos encontramos con Cristian Ormachea, es técnico en la institución hace algunos años. Nos va a dar una charla de resonancia y tomografía de hipófisis y la programación para la resonancia y tomografía de hipófisis y la de líquido cefalorraquídeo. Primero les quiero contar. Tenemos dos sedes, una en San Justo y otra en Lomas del Mirador, en Avenida Mosconi 1831, y la de San Justo en Entre Ríos 2772. En las dos sedes tenemos resonancia y tomografía, y en la de Avenida Mosconi tenemos también mamografía y ecografía. Así que bueno, empezamos con la charla. Cris, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, como dijo Andrea, mi nombre es Cristian, soy técnico en resonancia y tomografía computada en la sede de Entre Ríos, en San Justo. También me especialicé en resonancia cerrada en otros centros, donde manejé un resonador cerrado de 1,5 teslas, donde ahí hacíamos las dinámicas del líquido cefalorraquídeo y de la hipófisis. Bueno, espero que la charla les guste y que mi experiencia les pueda servir a todos. Lo primero que vamos a ver es la tomografía y la resonancia de hipófisis. Lo primero que vamos a ver es dónde se localiza esta estructura. Se encuentra en la silla turca, en el hueso esfenoides. En su porción superior está cubierta por el diafragma celar y en su parte anteroinferior se ubica frente al seno esfenoidal. En su porción anterosuperior se encuentra el quiasma óptico y en su porción lateral en los senos cavernosos. La hipófisis está conectada con el hipotálamo por el infundíbulo. Dice, es un proceso que se extiende de forma inferior desde el tuber cenerum hasta el hipotálamo. El infundíbulo no se conecta, no solo conecta esas glándulas, sino que también permite el paso de hormonas hipotalámicas hacia la hipófisis y es atravesado por el sistema porta hipofisiario y por el tracto hipotálamo hipofisiario. Las medidas de la hipófisis, el ancho es de 12 milímetros, el diámetro anteroposterior 8 milímetros y la altura puede variar entre 8 y 3 milímetros. Dice, la hipófisis es la glándula principal del sistema endocrino. Dice, es una estructura de forma ovoide, se encuentra, como ya dijimos, dentro de la silla turca. Y la hipófisis está muy relacionada tanto anatómica como funcionalmente con el hipotálamo. La glándula pituitaria consta de dos lóbulos. Uno anterior, que es la adenohipófisis, que produce y secreta la mayoría de las hormonas hipofisiarias. Su función es controlada por las hormonas liberadoras que secreta el hipotálamo. El lóbulo posterior, o neurohipófisis, no produce hormonas, sino más bien lo que hace es liberar dos hormonas que se producen inicialmente en los núcleos del hipotálamo. La función principal de la hipófisis es la producción de hormonas que regulan las funciones vitales, ya sean como la reproducción, la maduración sexual, la presión sanguínea, entre otras. Las hormonas secretadas por la glándula afectan a casi todo el sistema del cuerpo: glándulas endocrinas, cardiovascular, sistema digestivo, sistema reproductor. ¿Por qué se solicita este estudio? A veces podemos tener dolores de cabeza, alteraciones visuales, cambios físicos, enanismo, gigantismo, alteraciones menstruales. En niños muy puber puede ser que tengan una menstruación adelantada o secreción por los senos, el cansancio excesivo, el sobrepeso, la obesidad y son los síndromes metabólicos. Uno muy conocido es en el hombre, el desarrollo de las glándulas mamarias, la ginecomastasia. El protocolo. Las indicaciones, si se lo piden con contraste, 8 horas de ayuno, firmar el consentimiento, traer estudios previos, retirar todo lo que sea objetos metálicos en la zona a examinar, ya sea prótesis dental, aritos, cadenitas, horquillas, etc. También descartar la sospecha de embarazo en las mujeres. El posicionamiento. Acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Por mi experiencia, manejé equipos que, por ejemplo, los tomógrafos eran antes scan, disparo, o sea, corte a corte. Ahí nos tomábamos el tiempo para posicionar bien la cabeza del paciente, que nos quede bien centrada. Y cuando hacíamos los cortes coronales, había que ponerlo al paciente boca abajo y hacer una hiperextensión del mentón para hacer los cortes coronales.
Hoy en día los equipos multi-slice son los que tienen la posibilidad de hacer multireconstrucciones, ¿no? Con una sola adquisición podemos hacer todos los planos. Por eso es muy importante que nos tomemos los 5 minutos para el posesionado y el centrado del paciente correctamente. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la reconstrucción no perdamos tiempo en acomodar bien y hacer bien los procesos. Por eso es que insisto a veces con esto, de posicionar bien al paciente. El posicionamiento es paciente en decúbito supino, apoyando la cabeza sobre el cabezal del cerebro y los brazos al costado del cuerpo. La adquisición por tomografía. Se selecciona el protocolo de hipófisis, realizar el scout view. El barrido axial es desde la parte inferior del seno esfenoidal hasta la cisterna supracelar. Si es con contraste endovenoso, buscamos un buen acceso. Se inyectan 20 mililitros de contraste iodado y luego de 12 segundos se repite el mismo barrido. Una vez que obtenemos estas imágenes, vamos a hacer los batch en los 3 planos, axial, coronal y sagital, tanto con ventana de parénquima como ventana ósea y un espesor de 1 milímetro. La reconstrucción axial, como ya lo dijimos, va a ir desde la parte inferior del seno esfenoidal hasta la cisterna supracelar. Los cortes coronales son desde las clinoides anteriores a las clinoides posteriores y el sagital desde las clinoides derecha hacia las clinoides izquierdas. La silla turca por resonancia magnética, lo mismo, preparación, quitar los objetos metálicos, dentadura, audífonos, hebillas, piercing, aros, etc. Posicionamiento de cúbito supino, fijar la cabeza del paciente en la bobina del cerebro y los brazos al costado del cuerpo. La región a estudiar nos va a dar los 3 planos, axial, coronal y sagital. Los límites del plano axial, como bien lo dijimos, como es en tomografía, desde el seno esfenoidal hasta la región supracelar, el plano coronal desde las clinoides anteriores hasta las clinoides posteriores, y el plano sagital contenido de la región celar derecha a la izquierda. Acá tenemos un localizador sagital y un coronal, y esto es para tener una buena ubicación de un plano coronal, que va a ir desde las clinoides anteriores hasta las clinoides posteriores, perdón, anteriores y posteriores. Después tenemos un localizador coronal y axial para el plano sagital, como dijimos, de las clinoides derechas a clinoides izquierdas. Así es como debemos marcar el protocolo. El protocolo de la hipófisis en un resonador abierto es un scout view en 3 planos. Luego hacemos un sagital T1 espineco, un axial T2 fin espineco a todo el cerebro, un coronal T2 fileco, un coronal T1. Cuando es con contraste, repetimos los 3 planos, el coronal T1, el axial T1 y el sagital T1. El protocolo para hipófisis en un resonador cerrado, un scout view en 3 planos, axial T2 a todo el cerebro, un sagital T1 fino, un coronal T1 fino, coronal T2 fino, y con contraste tenemos sagital T1 fino, axial T1 fino, y acá vemos que aparece una secuencia, se llama dinámica, que es un coronal fino. El dinámico, como se hace en un resonador cerrado, lo que nos permite es que como la hipófisis no está cubierta por la barrera hematoencefálica, nos permite esta secuencia que tiene 10 secuencias rápidas, tomar en forma precoz el contraste. Acá tenemos un coronal T1 sin contraste, acá vemos el estudio dinámico cuando empieza a pasar el contraste, que apenas se está tiñendo el tallo, sigue a medida que vamos haciendo las adquisiciones, pintándose la glándula hasta tenerla contrastada totalmente. Acá tenemos en un plano coronal y en un plano sagital. Acá tenemos nuevamente el scan dinámico sin contraste y a medida que va tomando el contraste se va tiñendo toda la glándula. ¿Cómo es la programación del coronal dinámico? Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo esté posicionado el paciente viendo el dorso de la silla turca, si lleva un poco de inclinación o no. En este caso el paciente para este coronal necesita inclinación. Cuando vemos esta diapositiva, acá en este caso el paciente, el dorso de la silla turca no lleva angulación alguna. Tenemos el coronal T1 sin contraste. Acá es como se ven nuestras hipófisis. Y después aquí tenemos 2 imágenes de la silla turca.
en la primera imagen un sagital T1 sin contraste y en la segunda imagen un sagital T1 con contraste. Una de las patologías más frecuentes de la glándula de hipófisis son los macroadenomas. Suelen ser hiperintensos, en secuencias T1 con gadolinios, vemos que son muy agresivos, abarcan parte todo del cerebro y en este caso el tamaño es muy importante, tanto en un plano coronal como en un plano axial y sagital, y lo que vemos que está aplastando, la está adelgazando a la silla turca, casi ni se distingue. Tenemos otros macroadenomas también en su plano sagital y en su plano coronal. Acá tenemos la imagen de un resonador cerrado, ¿sí? Y miren cómo nuevamente adelgaza a nuestra glándula hipófisis. Tenemos unos casos clínicos, la alteración de las glándulas, ¿no? En este caso una neurohipófisis ectópica, lo que nos está mostrando la flecha en este corte sagital T1 es que es muy pequeña, ¿sí? Y lo más importante en esto es detectar cuando, como el nombre lo dice, ¿no? Neurohipófisis ectópica. Es como cuando un riñón es ectópico que cae y pierde su lugar. Bueno, en este caso vemos la flecha como está descendida. Acá tenemos, por ejemplo, cuando hay enanismo, dice el brillo de la neurohipófisis se localiza en la región hipotalámica y la adenohipófisis se localiza en la parte inferior. Se nota muy poquito el brillo de la glándula. Una diabetes insípida lo que nos produce es la ausencia del brillo de la neurohipófisis. Tenemos el corte sagital y casi ni se distingue esa neurohipófisis. El síndrome de la silla turca vacía o parcialmente vacía son variantes de normalidad, se dicen. ¿Por qué? Porque la persona puede seguir desarrollándose normalmente, pero vemos que está apenitas acá, muy adelgazada, muy finita la silla turca. Microadenomas. Los microadenomas, o sea, son muy raros de ver, son los que miden menos de 10 milímetros. El macroadenoma es el 95% de las lesiones, son las más importantes, pero el microadenoma también existe, como lo vemos en un corte sagital T1, ¿sí? Que se identifica un nódulo muy pequeño. Dice, en un sagital T2 es hiperintenso, en un coronal T2, perdón, es hiperintenso, ¿sí? Y después con la administración del contraste se los ven muy, muy pequeñitos. Otro tipo de macroadenoma, ¿sí? Son muy agresivos, pueden invadir el exterior. Acá está casi en un plano sagital T1, lo que estamos viendo es que está invadiendo el seno esfenoidal. Los macroadenomas tienen un índice, se llama índice de Knox. Depende de lo que vayan atravesando, tienen sus grados. El grado 0 dice que el tumor no afecta al seno cavernoso, que es lo que tenemos acá a los costados. Dice, el grado 1, el tumor no sobrepasa la línea intercarotidia, ¿sí? No la sobrepasa. En el grado 2 ya la está sobrepasando. En el grado 3, si el tumor sobrepasa la línea tangente lateral de la carótida, y en el grado 4 el tumor rodea todo. Esos son los índices de SNOX que tenemos para medir esos macroadenomas. Dice, cuando el tumor hipoficiario es de gran tamaño, puede resultar difícil localizar el brillo de la neurohipófisis, pero es importante también reseñar la localización del tallo hipoficiario, dice, porque en su extremo puede localizarse la adenohipófisis normal preservada. Tenemos un sagital T1 y un coronal T1, ¿sí? Y acá vemos que está casi sobrepasando la línea del seno cavernoso. Bueno, acá tenemos otros macroadenomas, ¿sí? Hipoficiarios. Dice, la señal en T1 sin contraste es indicativo de signos de sangrado. Acá vemos cómo está hiperintenso. Dicen, la secuencia T2 contiene áreas hiperintensas.
T2, perdón, acá abajo, y T1 con contraste. El meningioma celar, dice, suelen tener su origen en el diafragma celar. Estas patologías son, se comportan como meningiomas, pero dice, son hiperintensas en tomografía, captan más la señal, acá la vemos, dice, y también lo que produce es que estas lesiones, cuando vemos con el contraste lo que capta, dice, pueden tener cola dural, como lo vemos acá en la flecha. Este sería un sagital T1. Los tumores del tallo hipofisiario, ¿sí? Es una tumoración bien delimitada, centrada en el tallo hipofisiario. Tras la administración del contraste existe una captación homogénea. Acá la vemos en un sagital T1 y en un coronal T1. Está bien, bien hiperintensa. El quiste de la hendidura de Rey son lesiones celares que derivan de la bolsa de Rey. Dice, por su origen pueden localizarse entre el adeno y la neurohipófisis. Dice, en T1, como acá la vemos, ¿sí? Es bien hiperintensa y vemos cómo va captando gadolinium con el contraste, ¿sí? Después tenemos los craneofaringiomas, que son lesiones supracelares. Dice, se puede llegar al diagnóstico por sus características radiológicas. Se pueden valorar por tomografía las calcificaciones, ¿sí? Después, por resonancia, tenemos un axial T2, las áreas hiperintensas. En T1, sagital T1 con contraste, cómo realzan estos craneofaringiomas. Después tenemos el glioma óptico, también por eso a veces tenemos dificultades en la visión, ¿no? Porque pueden llegar a afectar el quiasma óptico. Eh, lo que hace la tumoración, dice, en zonas heterogéneas están con áreas quísticas, ¿sí? Tenemos un sagital T1 con contraste, un coronal T2. Después tenemos el cordoma. Son lesiones que surgen donde existen restos de notocorda. Dice, la loculación intracraneal más frecuente es en el clivus. Dice, la tomografía computada muestra una lesión de partes blandas bien delimitadas que causa erosión ósea. ¿Sí? Y se consigue distinguir bien la lesión cuando pasamos el contraste endovenoso. En este caso, un sagital T1 por resonancia. Tenemos lesiones del infundíbulo y de la hipófisis. Dice, aumentan de tamaño el realce de la hipófisis con engrosamiento del tallo hipofisiario. Dice, con el diagnóstico de la hipófisis, dice, lo que vemos acá es que en algunos casos puede ser abrasivos, pueden ser muy, muy dañinos para la persona. Absceso hipofisiario. La imagen muestra una lesión hipofisiaria heterogénea. Tras la administración del contraste, lo que vemos es que el contraste rodea todo el contorno. Es una imagen redondeada que en su interior es hipointensa. Dice. Después tenemos los controles de los macroadenomas tras un tratamiento médico, ¿no? Acá tenemos un macroadenoma que invade el seno esfenoidal y el seno cavernoso derecho. Lo que vemos luego de que el paciente fue operado, la disminución del tamaño de esa lesión. Acá tenemos otro control postquirúrgico, ¿sí? Acá está la patología en T1 con gadolinio. Y cuando el paciente fue operado, lo que vamos a ver son cambios postquirúrgicos en el seno esfenoidal, porque la vía de acceso es vía nasal, ¿no? Transnasal, esfenoidal.
Acá tenemos controles postquirúrgicos de las recesiones completas. Tenemos el macroadenoma, ¿sí? Sin contraste, el macroadenoma en T1 con gadolinio. Después tenemos el control postquirúrgico. Y cuando le hacen un control a los 4 meses de la cirugía, vemos que está todo en su normalidad. Acá tenemos otros casos también donde vemos el macroadenoma, cómo realza con el gadolinio, un control postquirúrgico inmediato, pero cuando hacen el control, ¿sí? A los 4 meses hay receso de la patología. Quedó todavía con algo de la patología. Cuando hay complicaciones en esas cirugías, el estudio más inmediato para estudiar la hipófisis es la tomografía, si se sospecha que algo pasó, si salió mal en la cirugía. En este caso tenemos una hemorragia subaracnoidea. Dinámica del líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, bueno, el líquido cefalorraquídeo cerebroespinal es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por los espacios subaracnoideos, los ventrículos cerebrales y el conducto del epéndimo, sumando un volumen de entre 100 y 150 mililitros en condiciones normales. Puede enturbiarse, sí, por la presencia de procesos infecciosos o pigmentos biliares. Dice, numerosas enfermedades alteran su composición y su estudio. Es importante con frecuencia determinante en las infecciones meningias, carcinomatosis y hemorragias. También es útil en el estudio de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central o periférico. La función del líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador y protege de traumatismos al sistema nervioso central. Proporciona al encéfalo el soporte hidroneumático necesario contra la excesiva presión local. Sirve como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo. Cumple funciones de nutrición del encéfalo, elimina metabolitos del sistema nervioso central, sirve como vía para las secreciones pineales que lleguen a la hipófisis y permite el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas y constituye una vía de entrada para la anestesia intradural. La anestesia intradural es cuando son los procesos, o peridural, cuando las embarazadas le hacen una punción lumbar a la altura de L3, L4 y se pasa la analgesia. Acá tenemos la foto como un médico está haciendo esa incisión. La formación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es producido un 70% en los plexos coroides del cuarto ventrículo, sobre todo los laterales, y en un 30% en el epéndimo. Esa razón de 0,3 mililitros minuto o 500 mililitros día. Un adulto tiene 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo y se renueva cada 3 o 4 horas. La eliminación del líquido cefalorraquídeo se lleva a cabo a través de las granulaciones aracnoideas, proyecciones de las células de la aracnoide sobre los senos vasculares que alberga la dura madre. Lo más importante es que el líquido cefalorraquídeo está compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas como los fosfatos y componentes orgánicos producidos por las células gliales. La circulación del líquido cefalorraquídeo. Comienzan los ventrículos laterales, se continúa hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monroe, que son agujeros interventriculares, y luego transcurre por el acueducto cerebral, que es el acueducto de Silvio o mesencefálico, hasta el cuarto ventrículo. De allí fluye a través de un conjunto de orificios, ¿sí? Que es el agujero de Magendie, y dos laterales, que son los de Luska. Perdón. Van a ingresar a la cisterna magna, que es un gran depósito de líquido cefalorraquídeo que se encuentra por detrás del bulbo raquídeo. Y se va a continuar hacia abajo al acueducto ependimario de la médula espinal a través del óvex. La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo que rodea todo el encéfalo y la médula espinal. Desde los espacios subaracnoideos cerebrales, el líquido fluye en las múltiples vellosidades aracnoideas o granulaciones de Paccioni. Dice que van a proyectarse hacia el gran seno longitudinal, que es el seno sagital, y otros senos venosos. Por último, se va a vaciar a la sangre venosa a través de las superficies de las vellosidades.
El movimiento es por pulso, correspondiente a las ondas de presión que generan los vasos sanguíneos por el latido del corazón. Algunos autores dicen que el flujo no es unidireccional, sino es de ida y vuelta, y depende del ciclo cardíaco, tanto en sístole como diástole. ¿Sí? Acá tenemos las vellosidades, el seno longitudinal sagital, el gran seno longitudinal sagital, los ventrículos laterales. Esta es una forma de ver el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos lo que habíamos nombrado, los plexos coroides, que lo vamos a encontrar mayormente en los ventrículos laterales. Después tenemos el seno sagital superior, ¿sí? Y las granulaciones de Pacchioni. La obtención del líquido cefalorraquídeo se puede obtener por una punción lumbar. La obtención de este líquido es importante debido a que es un elemento clave para el diagnóstico de enfermedades neurológicas, como pueden ser los síndromes meningios, las hemorragias subaracnoideas y los tumores cerebroespinales. Para la punción lumbar se utiliza una aguja aproximadamente de 10 centímetros con mandril. El paciente puede estar sentado o acostado, recordando que la médula espinal termina en los niveles L1, L2, y para no poner en riesgo un daño en la misma, optamos por ello el acceso al líquido del filum terminale, que reviste el canal ependimario. La punción se realiza entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, y tan solo se espera a que el líquido empiece a gotear. Mientras el paciente se encuentra punzado, es posible medir la presión del líquido con un manómetro. ¿Por qué se solicita este estudio? Síntomas de afecciones o sangrado en el cerebro, síntomas de enfermedades autoinmune como la esclerosis múltiple, dolores de cabeza, hidrocefalia o sangrado en el líquido cefalorraquídeo. La preparación del paciente, si es con contraste, 8 horas de ayuno, firmar la planilla, la bioseguridad, firmar el consentimiento del contraste, retirar los objetos metálicos, prótesis dental, aritos, piercing, cadenitas, horquillas, etc. Y lo más importante es realizar una buena anamnesis al paciente, un muy buen interrogatorio. El posicionamiento del paciente de cúbito supino, ingresando por la cabeza sobre la bobina del cerebro, colocar un protector auditivo, los brazos al costado del cuerpo, y se le va a entregar un pulsador o llamador por si el paciente no tolera el estudio. El protocolo de estudio, el líquido cefalorraquídeo, la dinámica, solo se hace en resonador cerrado, que puede ser de 1,5 Tesla o más. Se va a hacer un scout view en los 3 planos, una difusión, un sagital T1, un axial T2, un axial flare, un axial T1, un axial epigradiente, un coronal T2 y la secuencia del líquido cefalorraquídeo que se llama flujo cine. Bueno, tenemos hallazgos radiológicos. Este estudio de contraste de fase sensible al flujo del líquido cefalorraquídeo. Es una técnica en la que inducimos varios pulsos opuestos con el fin de poder mostrar el movimiento bidireccional del líquido cefalorraquídeo. Se realiza en plano axial para los valores cuantitativos y un plano sagital para la valoración cualitativa de la velocidad del líquido cefalorraquídeo en el acueducto de Silvio. Se ha de realizar un cálculo previo a la velocidad para evitar el aliasing, que es un fenómeno de soplamiento de la señal. La velocidad irá cambiando según el momento de la enfermedad, por ejemplo, una hidrocefalia. Comienza ascendiendo, se mantiene estable y desciende progresivamente por la evolución de la atrofia. Se han de adquirir imágenes con sincronización cardíaca. En el momento en que el corazón está en sístole, el cerebro se expande y el flujo es cráneo-caudal, hipointenso. Y en la diástole el cerebro se contrae y el flujo es caudocraneal, hiperintenso. Acá tenemos las distintas imágenes del líquido cefalorraquídeo cuando está en sístole y cuando está en diástole. Hipointenso, hiperintenso. La resonancia cerebral con técnica de contraste de fase en plano sagital, observando una permeabilidad del líquido cefalorraquídeo, como vimos en la imagen anterior, la imagen A, que es dirección cráneo-caudal, y cuando tenemos la dirección también cuando es caudocraneal. El gráfico lo que muestra es un análisis del líquido cefalorraquídeo observado en sentido de flujo durante el ciclo sístole-diástole. Destaca el flujo por latido de 133 microlitros latido, confirmando así la existencia de hidrocefalia crónica del adulto.
Esto cabe aclarar que son los médicos los que tienen el programa para tomar estas valoraciones y sacar las cuentas. ¿Sí? Nosotros hacemos el estudio. Acá tenemos la valoración cuantitativa en plano axial, ¿sí? Para ver el acueducto de Silvio. Y acá tenemos la secuencia de la valoración cualitativa, que acá vamos a tomar el movimiento del líquido cefalorraquídeo en un plano sagital, siguiendo la línea media del cerebro. Bueno, este es un video de cómo el líquido cefalorraquídeo fluye. Acá lo vamos viendo en la imagen, cómo va fluyendo y ahí desaparece. Bueno, acá tenemos un plano sagital en T2, ¿no? Es un estudio donde la flecha nos muestra que tenemos una lesión, ¿sí? Que condiciona la estenosis del acueducto de Silvio, objetivando así también la ausencia de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La conclusión de todo esto es que con todo lo que vimos, si llegamos a tener estos síntomas como dolor de cabeza, agudeza visual, algún trastorno en nuestro organismo, que tenemos desarrollo, como dijimos antes, de las glándulas mamarias en el hombre o una pubertad precoz en los niños, es muy importante consultar al médico porque puede ser que tengamos alguna de estas sintomatologías y a través de la resonancia o de la tomografía computada podemos llegar a un diagnóstico temprano, ¿sí? Y podemos el médico darnos la medicación adecuada y no agravar nuestro estado de salud. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que haya sido interesante y va a cerrar esta charla nuestra jefa de servicio, Andrea Argerán. Bueno, muchas gracias, Cris. Estuvo interesantísima la charla. Bueno, los esperamos en Multidiagnóstico para sus chequeos anuales y también para la próxima clase que es dentro de 15 días. Hasta luego. Luego,